hermanos, buenos días. Bienvenidos a esta nueva mañana en donde tenemos la bendición de estar reunidos para escuchar la palabra de Dios. Estemos con el corazón y oídos atentos porque está a punto de comenzar el mensaje. Que Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos. Es un gusto podernos informar y poder recordar algunas cosas pues, muy importantes para nosotros. Y estamos llegando a este final de este estudio del Sermón del Monte. Y vamos a ver una pregunta hoy o una afirmación. ¿Ser o no ser? ¿Ser o no ser? Y esto no es un cuento, es un dilema que se soluciona con sabiduría, con fe y con practicidad de lo que hemos aprendido. Más allá de la tercera escena de este monólogo de Shakespeare en la obra de Hamlet, el ser humano siempre tiene opciones en la toma de decisiones. Sería absurdo que después de tener vasta información e información certera, infalible, tomáramos decisiones en contra de esta información. Sería como ir en contra de la sabiduría. Sería algo absurdo. Bueno, a veces el ser humano así toma decisiones. En el trayecto de la vida humana habrá decisiones y situaciones trascendentales donde tú y yo tenemos que decidir qué hacer. Este punto hacia donde llega el Sermón del Monte, Jesús ya habló de los valores del reino. Habló de circunstancias, situaciones, carácter, de cómo es el corazón del verdadero discípulo. Pero llegando a la terminología o llegando al final de cada uno de estos puntos, pero especialmente de este sermón, te dice a ti y me dice a mí directamente y a la cara, ¿le entras? Es decir, ¿estás dispuesto a vivir los valores del reino? ¿Estás dispuesto a ser mi discípulo? ¿Estás dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer, aunque a veces la gente te critique? Aunque a veces la gente vaya en contra de los valores del reino e incluso de ti mismo. Bueno, pues Dios quiere equiparnos, Jesús nos equipa con esta información, nos equipa con este nuevo estilo de vida, con este nuevo estilo de valores, aunque no es tan nuevo, sino que renueva nuestra manera de pensar y la mejora, la afirma. Bueno, y se podría decir que aquí es la pregunta decisiva. ¿En realidad quieres ser mi discípulo? ¿En realidad quieres vivir conforme a los valores del reino? Seguramente tu respuesta va a ser sí. Bueno, dice un dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. En esta porción que hoy nos toca estudiar, estudiaremos y decidiremos escuchar. Decidiremos poner atención, vivir y obedecer de acuerdo a la palabra de Dios. No de acuerdo a tu manera de pensar, a tu manera de interpretar, o a la mía, o a la de algún programa, alguna película, o lo que nos enseña la cultura. Te recuerdo que la cultura va cambiando y de hecho vamos pasando por tiempos, ¿recuerdas? No me acuerdo si fue en la secundaria donde estudiamos los periodos, ¿no? El romanticismo y veíamos cómo iban cambiando los periodos y cómo incluso el arte iba cambiando y la manera de percibir el arte iba cambiando. Bueno, sabes, muchas cosas pueden cambiar, pero los verdaderos valores del reino, los verdaderos valores donde tú y yo debemos vivir, estos no mutan, no cambian. Bueno, pues recordemos, escuchemos y por supuesto, apliquemos. Ser o no ser era la pregunta o era la afirmación que tú y yo tenemos que tomar una determinación el día de hoy. Pues para ser hay que oír y hacer. Repito, para ser hay que oír y hacer. Es decir, si tú quieres ser discípulo de Jesús, tienes que escuchar a Jesús, tienes que conocer al Maestro, tienes que conocer lo que Él plantea y tienes que poner atención. Pero no nomás eso, porque puedes poner atención y estar de acuerdo, pero no vivir de acuerdo a sus parámetros. Bueno, tenemos que llevarlo a la práctica. Te recuerdo, estamos en el capítulo 7. El Sermón del Monte acaba en el capítulo 8, versículo 1. Pero estamos ya en la recta final. Capítulo 7, verso 24 dice a la letra: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿A qué te suena la palabra prudente?
Tal vez tú y yo nos podamos identificar o queramos ser prudentes. Bueno, hoy es el día para tomar decisiones. Todos estaban escuchando este mensaje. De hecho, espero que tú estés escuchando este mensaje. Deja de hacer lo que estás haciendo. Pon atención a lo que Dios quiere decirte hoy. Dale la importancia adecuada. Porque la gente que estaba con Jesús, eso hacía. Bueno, los sensatos, los prudentes, eso hacían. Bueno, los que querían ser discípulos de Jesús. Espero que este sea tu caso y este sea mi caso. En este excelso y completo y extraordinario mensaje que da Jesús en el Sermón del Monte. Tiene repercusiones en la tierra y en la eternidad. Pero nos toca a ti y a mí poner atención a la voz del Maestro, reconocer su voz, llevarlo a la práctica. Decíamos, oye, si lo escuchamos, estamos de acuerdo y todo me parece lindo y hermoso, pero no lo vivo, ¿sabes? No me va a servir tanto. Es claro que si oímos la palabra de Dios y no lo llevamos a cabo, como dirían algunos papás o maestros regañones, al cabo que nadie nos escucha, te entra por un lado y te sale por el otro. Es decir, no aplicas la enseñanza, no vives la enseñanza, no pones atención o no lo llevas a la práctica. O tal vez no le estás dando la importancia de vida. Si reconociéramos y valoráramos quién es el que nos habla, qué consejo nos da Jesús el día de hoy para nuestra vida, estaríamos muy atentos. Escudriñáramos las Escrituras. Dice, Jesús les recomendaba que las escudriñaran, porque en ellas hay salvación, vida eterna, hay promesa de vida, de bendiciones, hay muestras de su amor, de su gracia. Él mismo se muestra, se revela ante su palabra y por supuesto también nos da un instructivo de cómo debemos de amar, de perdonar. Bueno, de nada nos serviría si nos supiéramos la Biblia de memoria y tú y yo no la ponemos en práctica. Sería como algo banal saberla, o algo únicamente cultural, histórico, o tal vez hasta poético, pero estaremos vacíos por adentro. Dios nos quiere dar seguridad de vida, nos quiere dar vida y vida en abundancia. Esto no se refiere únicamente al tiempo que tú y yo vamos a estar en esta tierra. Nos quiere dar calidad de vida en el cielo y en la tierra, en la eternidad. Es por eso que se refiere a una roca, a estar parado sobre algo que nos da seguridad, fortaleza, garantía, que nos da bendición al conocer y obedecer la verdad. Esta verdad que nos libera, que nos da propósitos de vida, que nos demuestra y nos revela los principios del reino de Dios. Incluso al principio de este mensaje Jesús empezó a llamar a ti y a mí, a los discípulos, a aquel que le quisiera seguir, Macarios, Ashar, bienaventurado. ¿Sabe? Dios quiere que tú y yo seamos bienaventurados. Dios quiere que seamos tú y yo los que tomamos decisiones de caminar por sus caminos, por sus veredas, de escuchar, poner atención, darle importancia al mensaje y llevarlo a la práctica, no quedarnos con él en nuestra mente, en nuestro corazón. No, es un estilo de vida. Eso es la adoración, eso es el cristianismo, eso es el discipulado, transferencia de vida. Dios nos revela su voluntad y nos exhorta a vivirla. Porque es bueno para nosotros, porque Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Pero en ti y en mí, en nosotros está el hacer o no hacer su voluntad. Decidamos ser discípulos del reino de Dios. Así si tú escuchas ser o no ser, tú dices, sí, quiero ser discípulo del reino de Dios. Decidamos ser discípulos del reino de Dios de una manera radical. No se puede ni se debe a medias. A la manera de Dios, a la manera de los valores del reino. No se puede ser discípulo de Jesús a tu manera o a mi manera. Decidamos ser discípulos del Maestro. Segundo punto, para ser hay que disfrutar de las consecuencias. ¿Te recuerdas el primer punto? Para ser hay que escuchar, conocer y llevarlo a la práctica. Bueno, si ya lo estás llevando a la práctica, ¿sabes qué? Ley de siembra y cosecha. ¿Sabes qué? Vamos a cosechar, vamos a vivir y vamos a experimentar las cosas que Dios ha puesto, ha preparado para ti y para mí. Permíteme, te leo el verso 25, te recuerdo, estamos en Mateo capítulo 7.
Descendió la lluvia y vinieron los ríos. Soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Te recuerdo que se está hablando de este hombre prudente que escuchó, que puso atención, que valoró y que llevó a la práctica. Te recuerdo que esta historia se puede tratar de tu historia y de mi historia, pero tú y yo tenemos que decidir. Dios nos pone la oferta en la mesa, nos quiere bendecir, nos quiere volver macarios, bienaventurados, pero en ti y en mí está el escucharlo, el obedecerlo, el valorarlo. Y cuando vengan situaciones extremas, cuando vengan problemas, sabes que no vas a tener la misma circunstancia de todos, aunque tengamos la misma circunstancia, ¿me doy a entender? Sabes, nuestro resultado va a ser diferente. Nuestras consecuencias a corto, mediano y largo plazo van a ser diferentes. Seguramente alguna vez escuchaste de niño, o tal vez tú contaste o has contado el cuento de los 3 cochinitos. Este cuento tiene una enseñanza hermosa, práctica. Nos llama al esfuerzo, a la prudencia, al trabajo, a la sabiduría, al tomar decisiones. Bueno, pues si un cuento para niños nos puede enseñar, cuánto más la palabra de Dios, cuánto más este precioso, excelso, profundo y lleno de sapiencia Sermón del Monte. Bueno, pues tú y yo tenemos que decidir, tomar esta sabiduría, vivirla, practicarla y disfrutar de la consecuencia que ello nos conlleva. ¿Sabes? Hay gente que piensa que es bien fácil. Entonces, es que no es que sea difícil, pero es que conlleva trabajo, conlleva esfuerzo, conlleva tomar decisiones. Eso de pare de sufrir es una falacia. Aquí decía que aquel hombre que tomó buenas decisiones, que tomó la sabiduría y la inteligencia, la palabra de Dios y la llevó a la práctica, ¿sabes qué? Estaba parado sobre la roca, estaba seguro. Y vino las lluvias, vinieron los ríos, el viento. ¿Y sabes qué? Su consecuencia fue buena, fue buena. Porque tal vez si la gente te quiere decir que no van a haber problemas en tu vida, que jamás va a haber una tormenta, una enfermedad. No, espérame, sería una falacia, un mensaje barato, equivocado. Claro que hay consecuencias a corto y a largo plazo. Y estas no eximen que tú y yo no pasemos por algunas circunstancias, déjame te digo, no fáciles en la vida. El mismo Jesús pasó por circunstancias no fáciles en la vida. ¿Sabes? Dios quiere moldear nuestro corazón. Quiere que tengamos un carácter parecido al de Él. Quiere que mejoremos nuestra vida en todos los sentidos. Pero eso depende de ti y depende de mí. Pero Él nos da todo para que podamos disfrutar de esta vida en abundancia que Él ofrece. Y está en ti y en mí el tomarla, el vivirla. La palabra de Dios nos equipa. El obedecerla nos da seguridad de vida. Nos mantiene incluso con fuerzas para no caernos. O si algún día te llegas a tropezar, para que te puedas levantar, tomarte de su mano y salir adelante. Es importante que pongamos atención en esta situación que menciona el pasaje y reitero, viento, ríos, desbordados, golpeando con dureza la casa y las consecuencias para aquel que oyó, creyó, obedeció son garantía de vida. O sea, con problemas o sin problemas Dios nos quiere bendecir. Con problemas o sin problemas el final va a ser igual, con tormenta o sin tormenta, con circunstancias difíciles. ¿Sabes qué? La conclusión, el final, para los que aman a Dios, para los que obedecen a Dios, para los que se atreven a vivir una vida diferente, los que se atreven a vivir de acuerdo a los valores del reino, a llevarlos en la práctica, en el día a día. ¿Sabes? Es muy diferente. Somos macarios, bienaventurados. Dios nos enseña siempre a disfrutar las consecuencias de ser realmente sus hijos, de ser realmente sus discípulos. ¿Sabes? En ti y en mí la sabiduría está por las calles. Dios nos la ofrece, como decíamos. Y en ti y en mí está el disfrutarla, el disfrutar las consecuencias, el disfrutar el ser llamados hijos de Dios. Es decir, el vivir de acuerdo a los valores del reino de Dios trae consecuencias buenas en tu vida. Por gracia, no porque las merezcamos, por gracia. Pero tú y yo decidimos
si las escuchamos, si las obedecemos y si las ponemos en práctica. ¿Sabes qué? Van a venir bendiciones y las disfrutamos. ¿Quién no diría, yo no quiero que me bendigan, yo no quiero disfrutar de una vida en abundancia? Sería absurdo, pero a veces nos comportamos como insensatos. Y es por eso que el tercer punto, para hacer, hay que analizar las consecuencias. Permíteme, te leo verso 26 en adelante. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hago una pausa aquí antes de pasar al verso 27. A todos nos gusta jugar con la arena, ¿no? Hacer tal vez castillos cuando vamos al mar. Pero sabemos que esto, una ola, el viento o alguien que pase corriendo los puede tirar y destruir. Leo verso 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Sabes? Misma historia, mismos parámetros. De hecho, aquí se usa un final diferente, una consecuencia diferente. ¿Recuerdas el cuento de Pinocho? Por eso ser o no ser, esto no es un cuento. Son decisiones tuyas y mías. Son casos de la vida real. Pinocho es un buen ejemplo para las personas que tal vez se pueden distraer fácilmente. Y tal vez nos podemos ubicar tú y yo si somos sinceros, porque hay distractores en la vida que nos pueden desviar de un camino. Si tú eres dado a la lectura, te recomiendo el libro del Progreso del Peregrino. Es un libro muy viejo. No sé si más viejo que Pinocchio, ¿no? De John Bunyan. John Bunyan. El Progreso del Peregrino. Y nos narra a alguien que quiere cambiar la historia, alguien que se siente llamado, alguien que se siente perdonado, alguien que se siente indigno por vivir en una vida contraria a los verdaderos valores, a la misma verdad, y se siente angustiado. Y quiere salvarse él y quiere salvar a su familia. Pero en este camino hay distractores. Lee el libro, está muy interesante. Pero si tú y yo nos desviamos, ¿sabes? Dios siempre nos da la oportunidad de regresar. Es más, cuando tengas una prueba en la vida, te recuerdo que no hay ninguna prueba que no sea humana. Y siempre juntamente con la prueba tenemos la salida. ¿Sabes? Dios es un Dios lleno de amor, de gracia. Estaba leyendo Ezequiel en la mañana, este profeta, y aunque el pueblo se había equivocado, había fallado, y se merecía un juicio, se merecía un castigo, se merecía una disciplina, una consecuencia de sus errores para que aprendieran, Dios siempre da una alternativa de salvación, da una oportunidad al que quiera regresar a Él, al que le quiera llamar su Dios y al que quiera ser su pueblo, ¿sabes? Pero hay un juicio que se tiene que llevar y que tenemos que enfrentar, porque Dios es un Dios de amor, de gracia, de misericordia, pero es un Dios justo. Y sabes, a veces cuando alguien nos daña, cuando alguien nos hace mal, cuando alguien daña a nuestra familia, cuando alguien nos roba, queremos un juicio justo, por supuesto. Pues Dios es un juez justo y vendrá el día del juicio. No sé si recuerdas aquella historia de Noé. Noé y su familia, Dios le pidió que construyera un arca, porque iba a haber una lluvia, un diluvio, y no iba a parar de llover. Y este juicio al ser humano que no quiso hacer caso a Dios, que no quiso oír la palabra de Dios, que no quiso valorar la palabra de Dios, que quiso vivir de acuerdo a su forma de pensar y no a los parámetros de Dios, no a los valores del reino. Vino un juicio. Pero te recuerdo que en aquel tiempo la gente se burlaba de Noé y de su familia. Se mofaban de ellos. Por supuesto. También se mofaban de Dios porque de Él era el plan. A Él lo habían desechado y habían volteado su cara y le habían dado la espalda a su palabra, a su amor, a su gracia, a su perdón, a estas oportunidades que Él da. En estos tiempos también habrá quien lo haga. Quien no quiera escuchar el mensaje de salvación, quien no valore la palabra de Dios, quien sea insensato. Las consecuencias son fatales. Es por eso que la palabra insensatez se puede traducir como estúpido. ¿Suena fuerte la palabra estúpido? Sí, pero lamentablemente,
es más fuerte la consecuencia por ser insensato que la terminología o el sonar de una palabra. Pero estas palabras fuertes a veces nos hacen regresar y ubicarnos. ¿Quiero ser insensato? ¿Quiero ser estúpido? ¿O quiero ser alguien sabio? ¿O quiero ser alguien prudente? Que escucha, que obedece, que pone en práctica. Decíamos, tú y yo tenemos la decisión. ¿Y sabes qué? Podemos analizar. Porque en este mismo mensaje, un poco antes, nos dice, checa sus frutos. Checa los frutos del maestro. Checa los frutos de tu vida. ¿Sabes? Las consecuencias son muy diferentes. El obedecer, el amar, el servir, el vivir los valores del reino, al no vivirlos, al no valorarlos. Dios no quiere que despreciemos nuestra vida por decisiones o desperdiciemos nuestra vida por decisiones insensatas. Y es por eso que nos advierte. Nos dice, esto puede suceder si tú tomas decisiones tontas, absurdas. Es más, nos habla por medio de consejos, por medio de proverbios. Un proverbio dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¡Wow! Es decir, alguien prudente ve el mal y lo evita, por supuesto. Pero ¿eres prudente o no eres prudente? ¿Eres sabio o no eres prudente, o no eres sabio? Ser o no ser, ahí está el dilema, decíamos. ¿Sabes? Pero el que no es prudente, el que no es sabio, sigue adelante y sufre las consecuencias. Si pusimos atención en el pasaje, nos dice que pasó exactamente lo mismo. Vino lluvia, vinieron ríos, el viento, golpearon a la casa, pero el que oyó, el que sabía qué hacer y no lo hizo, el que ya le habían hablado de la palabra de Dios, el que ya había escuchado acerca de los valores del reino y lo rechazó, decidió no vivirlos, tal vez más adelante, ¿sabes qué? Sufrió las consecuencias, porque no lo puso en práctica. Cayó, fue grande su ruina, tuvo nefastas consecuencias por no tomar decisiones sabias. Tomemos decisiones sabias ahora que podemos. No te esperes a que sea demasiado tarde, no te esperes a arrepentirte, a lamentarte, a decir ¿por qué no fui prudente? Y siempre que Dios nos habla, ¿sabes qué? Nos desafía. Y este final del Sermón del Monte, por supuesto, es un gran desafío. Esos últimos versos del verso 28 y 29 del capítulo 7 e incluso el capítulo 8, verso 1, que es el cierre del Sermón del Monte, tienen un gran desafío para tu vida y para mi vida. Te lo leo. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Terminó el sermón, terminó de hablar, y la gente se admiró de su doctrina, porque tenía la autoridad de Dios, porque hablaba la verdad, esta verdad que liberta, que sana, que perdona. Y no como algunos que únicamente hablan por hablar, que pueden saber un poco de la vida, de la ciencia, de la lógica, de la poesía, pero no vienen de parte de Dios, no es sabiduría que viene de lo alto. Dice el pasaje que mucha gente le seguía. Mucha gente quería ir en pos de Jesús. La gente admiró la sabiduría, la autoridad con la que hablaba Jesús, la palabra de Dios. Mucha gente le siguió, aunque no nos dice por cuánto tiempo. Pero tú y yo sí podemos determinar nuestras decisiones constantes, seguras, radicales, como decíamos. Escuchemos, obedezcamos, aprendamos y pongamos en práctica los verdaderos valores del reino. Te recuerdo los verdaderos valores del reino, no otros valores, no otras enseñanzas. No, los verdaderos valores del reino. Disfrutemos de ellos, de ponerlos en práctica. Analicemos siempre las consecuencias, los pros y los contras de tomar malas decisiones, manteniéndonos del lado de Dios, del lado de los valores del reino, del lado del camino adecuado. Y mantengámonos siempre en acción constante en pro del reino de Jesús. Te invito a que sigas leyendo el capítulo 8 y el 9. Jesús lo llevó a la práctica. De aquí en adelante puso en práctica muchas cosas para que vieran que
hechos son amores y no buenas razones. Que hay que llevar a la práctica la palabra de Dios. No únicamente saberlo, no únicamente admitirlo o estar de acuerdo, sino poner en práctica la palabra de Dios. Seamos diferentes, seamos verdaderos discípulos de Jesús. Y este cuestionamiento, esta afirmación, ser o no ser, para ti o mí, para ti y para mí, ya es una determinación firme. Sí quiero ser discípulo de Jesús. Sí quiero obedecer y conocer su palabra. Quiero llevar a la práctica cada una de sus enseñanzas, porque quiero disfrutar y compartir esta vida en abundancia que Jesús ofrece. Que Dios te bendiga si es que es tu decisión. Platica con Dios y dile que fortalezca tu decisión. Dile, Señor, quiero ser tu discípulo. Quiero ser un radical. Quiero poner en práctica tu palabra y vivir de acuerdo a tus valores. Que Dios te bendiga. Que tengas una excelente semana. Hasta pronto. En ti todo es posible, todo lo puedo con la fuerza que me das. Nada es imposible. En mis ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Wow, nada es imposible. Oh, no voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo con la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti mis ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Wow, nada es imposible. Wow, no voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo con la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti mis ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. En ti todo es posible. Todo lo puedo con la fuerza